programa Unísono. Cada semana está con nosotros el arquitecto Fernando Vilchis, platicando sobre diversos e interesantes temas sobre el arte. En esta ocasión, me comentaba que íbamos a hablar sobre la falsificación de arte, tema que me pareció excelente, toda vez que es un tema fascinante y complejo que ha existido desde tiempos antiguos, pues desde la imitación de obras famosas hasta la creación de piezas, pues completamente inventadas que no corresponden a un famoso autor, a un famoso expositor, pero que pues, le puede poner su fin. La falsificación plantea preguntas importantes sobre la autenticidad, el valor y la ética en el mundo del arte. Pues, Fernando, te escucho y también te escucho pues todo el público. Muchísimas gracias que nos digas algo sobre este tan interesante tema. Gracias. Bienvenido. Hola, José Manuel, y hola a tu auditorio, ¿cómo está todo? Sí, es un tema apasionante, sobre todo por la efervescencia y actividad económica que provoca la falsificación. Recientemente en la prensa se publicó pues un relato que viene desde hace 10 años. Es una colección, se llama la colección Saks, S-A-K-S, que es un supuesto coleccionista, heredero, que había logrado juntar casi 200 obras de las vanguardias rusas, las vanguardias ucranianas básicamente, firmas importantísimas como Casimir Malevich, como eh, Vasily Kandinsky y algunas otras, ¿no? Muy importantes firmas que en el mercado internacional alcanzan precios extraordinarios. Bueno, el Timo, él mandó esta colección a exhibir a Bielorrusia y después la expuso en galerías privadas, o sea, estaban a la venta las piezas. Impactaron el mercado como si hubieran sido originales todas ellas y resulta que se descubre el fraude, se descubre el engaño, pero ya había crecido como un virus dentro del mercado internacional interesados en este tema de las vanguardias rusas. La colección Saks la pueden ustedes buscar, es todo un caso muy actual, digamos, actualmente se está discutiendo, pero la falsificación se remonta a la historia del hombre, ¿no? Inclusive en la Edad Media, uno de los primeros falsificadores fue el propio Miguel Ángel Buonarroti. Él se sabe que esculpió una pieza, me imagino que fabulosa, de un cupido recostado y la enterraba en tierra ácida para que se envejeciera y le diera ese carácter antiguo a la talla de la escultura, y a través de este proceso se lo logró vender a un marchante que acabó vendiéndosela al Papa. Se descubre todo digamos, movida de Miguel Ángel, le retornan la pieza, se acaba vendiendo ya como un Buonarroti a una colección también religiosa, y desaparece este maravilloso Cupido en un incendio por ahí del año 1650. Es una historia de falsificación, pero en tiempos recientes se han dado varios casos. Si ustedes buscan en Netflix pueden encontrar posiblemente más fabuloso de la historia. Es un tipo que hoy por hoy tiene 65 años de edad, él es alemán, se llama Willem Beltracchi. Bueno, Willem Beltracchi logró a través de 10 años de estar haciendo falsificaciones muy inteligentes, por decirlo de alguna manera, logró poner a través de su esposa, que era quien comercializaba lo que hacía Beltracchi, en subastas y en galerías, obra que les generó a ellos durante 10 años 32 millones de dólares, el equivalente a... Se descubrió el fraude, Beltracchi hacía falsificaciones maravillosas que no tenían que ver con reproducir una pieza de tal o tal autor, sino que estudiaba, digamos, hacía una curva de la producción de
vamos a decir, Picasso. A lo largo de la historia de Picasso se puede entender muy bien su época azul, su época rosa, su época cubista, su época negra, etcétera. Y entonces Beltracchi trazaba una especie de curva para entender cuál es la pieza o en dónde se ubicaría y qué temas pintaría en la pieza que estaba dispuesto a falsificar. Lo hacía con toda la intención. Su esposa era una gran vendedora, gran conocedora y logró colocar obra. Beltracchi fue capturado, fue acusado, a fin de cuentas fue sorprendido, estuvo 7 años en prisión, lo mismo que su esposa, y entraba a los museos. Ahora le permiten pintar, pero solamente puede pintar sus propias propuestas, que son maravillosas, y sus piezas se venden alrededor de los 20 o 30 mil dólares. Nada que ver con los 10 millones y 15 millones de dólares con que vendió las falsificaciones que hacía. Magnífica. Y a través de la historia hay varios casos similares. El caso de Tatiana Kahn, una alemana que leyó la noticia de que se habían robado un cuadro de Picasso que se llamaba La Dama del Sombrero Azul. Entonces decidió mandarlo pintar con un amigo muy talentoso que tenía y lo volvió a poner al mercado. Logró 2 millones de dólares esta mujer, Tatiana Kahn, allá por los años 70. Había un holandés, Han van Meegeren, que fue acusado de nazi. Él dijo, no, yo no soy nazi, soy falsificador. Les tuvo que demostrar que la mitad de los cuadros que estaban en las colecciones nazis habían sido pintadas por él. Pero hay casos todavía más sorprendentes. El caso de la Galería Notler, una de las galerías más prestigiadas de la historia del siglo XX. Bueno, el heredero de Armand Hammer, el hijo de Armand Hammer, decidió comprar. Armand Hammer es este gran filántropo, coleccionista de arte. Bueno, decidió comprar la Galería Notler para seguir pudiendo disfrutar de los millonarios ingresos que generan estas firmas fabulosas. Digo, el tipo era todo un dandy, le gustaba moverse en Ferrari, le gustaban las grandes fiestas, las mujeres bellas, y comenzó un negocio en la Notler a través del prestigio de la Notler de Nueva York. Este también caso lo pueden encontrar en internet. Notler se escribe con K, K-N-O, Notler. Empezó a vender cuadros falsos por 10 y 15 millones de dólares, pero estas falsificaciones provenían de una supuesta comerciante de arte venezolana que le colocaban los cuadros a través de la directora de la Galería Notler, que trabajaba obviamente para el hijo de Armand Hammer. Esta señora venezolana, a su vez, tenía un contacto de un español, que es el que le proveía estas piezas de grandes firmas como Jackson Pollock, como Willem de Kooning, como Mark Rothko. Pero resulta que este español las mandaba a hacer en China, y el chino que las hacía, así termina el documental de Notler, que les recomiendo que lo vean, cobraba creo que 20,000 yens. Digo, cobraba cacahuates, peanuts, por el trabajo que hacía fabuloso. El español se lo colocaba a la Galería Notler a través de la venezolana. La Galería Notler pagaba 200, 300, 400 mil dólares por las piezas, pero las vendía en 5 millones. Uno de los que las compró, viendo que estaba comprando una ganga, un Jackson Pollock por 5 millones de dólares, cuando se vende en 100, pues compró uno de los cuadros y él fue el que hizo la gran demanda. Era obvio, digo, para los conocedores que el cuadro era falso. Lo hizo un chino en Saigón, o bueno, en Pekín. Muy interesante este documental porque es muy actual. Es muy actual y involucró a muchas personas, inclusive este último coleccionista era un accionista de la casa de subastas Christie. O sea, cuando la falsificación se introduce en el mercado, crece como un virus y es muy peligroso. Se dice que la mitad de las colecciones que están exhibidas en las casas son falsas, pero también se dice que la mitad de las colecciones que están exhibidas en los museos son falsos. Hay un caso muy sonado, muy interesante este caso, la Belle Ferronnier, posiblemente el cuadro, bueno, a mí es el que más me gusta de los 26 cuadros que se conocen de Leonardo da Vinci. Bueno, la Belle Ferronnier, durante todo el siglo XX, los franceses pensaron, o pensaban, o se pensaba,
que el Belle Ferronnier, la Belle Ferronnier que está colgada en el Museo del Louvre era falsa y que la original está en manos privadas. Es una teoría que circuló durante todo el siglo XX. Total, en el año 2010 se llegó a la conclusión de que el cuadro original de la Belle Ferronnier es el que está colgado en el Louvre, junto con otros 6 Da Vinci, de los 26 que pintó, o de los 27 que se conoce que pintó, es el bueno, y el falso es el que estaba en manos privadas, que además estaba en Arkansas, que hacía un cuadro de Leonardo en Arkansas. El cuadro se puso a subasta en 2010, salió a subasta con $250,000. Era una copia supuestamente del siglo XVII, finales del XVII, 1680, principios de 1700. Salió a subasta en $350,000, pero se fue en 2,5 millones, porque a la larga esa polémica volverá. Se volverá a tocar el tema de cuál de los dos Belle Ferronnier es el original. Y esto te lo digo porque hace algunos pocos años, antes de la epidemia, el príncipe saudí compró un Leonardo da Vinci que se llama Salvator Mundi en 450 millones de dólares, que es el récord mundial para una obra vendida públicamente en subasta. Y yo lo que te digo es que no hay manera, a pesar de los grandes avances técnicos, tecnológicos, para el análisis de las obras de arte, que incluyen químicos, ¿cómo se llama? Análisis micrométrico, microscópico, para poder análisis de las texturas, de las telas, de las maderas, en fin, hay miles de posibilidades para analizar una obra de arte, pero no hay manera de que se determine sin lugar a dudas que esa pieza es de Leonardo da Vinci. No se conoce la procedencia, se habla en algunos libros de ella, pero no existen fotografías de hace 500 años para poder asegurar que ese es el cuadro que estaba en el Palacio del Rey o del Papa. Entonces, tarde o temprano esa polémica revivirá, y el hecho es que el cuadro que se compró para exhibir en el Museo del Louvre de Arabia Saudita no está exhibido desde hace 5 años, y se habla de muchos que están en el barco del príncipe saudí. La realidad es que no lo han exhibido. Yo me imagino que para evitar estas polémicas, porque no hay manera de que, digo, cuando llega el príncipe saudí y paga $450 millones, se convierte en un Leonardo da Vinci en ese momento. Pero esa Así es, polémica, porque genera tanto dinero, va a seguir por los siglos de los siglos. Fernando, así es, además de que los muchos expertos venden, ya hablaremos en otra ocasión ese tema, te lo suplico que en otro día hablemos. Muchos de expertos venden su opinión catalogando por dinero, catalogan obras de arte como originales, siendo que son falsas o no lo saben bien. Así es, O viceversa, incluso los mismos autores pueden decir que una obra es falsa, siendo que sí es de ellos, autores vivos o que en su momento vivieron. Hablaremos en algún momento, si te parece, de ese tema, ¿cómo ves? es muy Para interesante ese continuar. tema porque, por ejemplo, una acuarela de Tamayo de los años 30, Rufino Tamayo la vendió para comprarse una torta de jamón en Nueva York. Y ahora con una acuarelita de estas puedes comprar una casa. Rufino Tamayo negó varias obras suyas, precisamente por eso. Ya hay otros artistas vivos que hacen lo mismo, y claro, platicaremos de esto en otra ocasión, querido José Manuel. Muchísimas gracias. Suscríbanse, denle campanita, denle manita. Nos ayuda mucho como aliciente, sobre todo por el momento, y para que nos vea mayor número de personas. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.